Tiene la palabra el senador Enrique Riera. Gracias, presidente. Bueno, queridos colegas, adelanto mi voto a favor de la censura. Creo que los que me precedieron en el uso de la palabra han dicho gran parte, sobre todo quienes estuvieron al frente de la cartera, conocen sus dificultades y sobre todo valoran los resultados que se obtienen gracias a ese gran capital humano que despreció el ministro del día 1. Despreció los técnicos, despreció gente que tiene experiencia, despreció inclusive técnicos de campo que ni siquiera los había nombrado yo, que venían de años anteriores y que a mí me enseñaron particularmente mucho. Yo tenía la desventaja que no tenía Blanca, que era hija de la casa y conocía en detalle cada tornillo del Ministerio de Educación. En mi caso hice una carrera rápida de aprendizaje, cometí errores, como ya lo asumí más de una vez, pero como muestra vale un botón, ¿verdad? También yo recibí cientos, por no decir miles de mensajes de WhatsApp, por mail, de por favor que el Senado mande una señal clara de que no es el hombre indicado para hacer dos cosas que a un gran profesional y con un gran equipo técnico y usando todos los recursos humanos y financieros que tiene hoy el Ministerio de Educación, aún así se necesita un liderazgo incluyente, tolerante, que escuche los distintos puntos de vista y que no solamente pretende hacer el paso de la educación virtual, presencial a virtual en 48 horas o en un mes en plena pandemia, sino que sin evaluar la formación de los docentes que le debemos, la infraestructura necesaria, la conectividad, la situación socioeconómica de los alumnos y como dijimos, va a seguir cuando que la educación debería ser quien nos nivele, la educación pública. Esta es la que va a profundizar las diferencias, porque entonces aquel chico que tenga un celular o que tenga conectividad o que tenga la suerte que sus padres pagan internet, picará en punta y dejará rezagado a aquellos hijos y nietos de familias campesinas que no han tenido la suerte de poder tener esas facilidades. Pero quiero usar, como hacemos los abogados, de muestra un botón. Una de las tantas que me autorizó a decir reclamos puntuales de las injusticias, de la falta de respuestas, de la psicóloga María Felipe Corrales Velasco. Escribió una carta que realmente le parte el corazón a cualquiera, pero voy a leer solamente unos párrafos para no cansar al auditorio y a mis colegas dentro del plazo establecido. Dice ella, la coordinadora me realizó un ofrecimiento, entre comillas, de un rubro de otra colega, pero en nombre de quién, por orden de quién. Mi colega me confesó en un audio haber recibido ayuda de los coordinadores para acceder a los rubros que ella tenía. Dice los nombres, esos son extraños, no quiero mencionar, pero la parte que me duele dice, me discriminaron, me dañaron moralmente al impedirme en 2 ocasiones acceder legítimamente a los rubros por concurso, sin importarle mi trabajo, a pesar de que reúno los requisitos. Me estigmatizaron como psicóloga agitadora por reclamar mis derechos en el mes de mayo, por la falta de pago de nuestros salarios. Mi actuar en defensa de mi legítimo derecho derivó en varias represalias. Solo me resta confiar en el camino judicial. Y termina diciendo ella, estoy profundamente decepcionada de la manera como manejan los concursos y de las personas que causan daño a los profesionales y las instituciones. Me siento sola. Busqué respuestas, reclamé y no me dieron solución alguna. La licenciada Marta Corrales Velasco es una de las pocas que se animó a poner por escrito reclamos concretos que revelan la conducta de un ministerio que cierra sus puertas en vez de abrir sus corazones. Pero además de eso, él creyó en sus limitaciones y en su soberbia y en su prepotencia que traspasar contenido en PDF por WhatsApp es educación virtual.
Y eso es absolutamente inadmisible. Y he consultado con gente que sabe más que yo y me dice, estamos a un año luz de lo que es una educación virtual, de lo que es la interacción personal interdisciplinaria con los alumnos, de la falta de haber hecho un mapa de la conectividad, de ver dónde llega y quién llega. Todas las respuestas fueron evasivas. En ningún caso nos dio números. Preguntamos una y mil veces para que se luzca qué escuela, cuántos alumnos reciben, qué educación tienen, qué evaluación se hizo, qué resultado hay y cuál fue la respuesta. Una sonrisita burlona, la misma que le hace a su equipo, de un ministro que de repente, porque todos te quedamos con amigos, desaparece 3 días y nadie sabe dónde va, que desprecia a su guardia o el guardia que yo tenía, que era un ilustre y humilde policía, les hacía hacer 12 o 14 horas de guardia enfrente de su despacho en la hora más caliente, prohibiéndole ponerse en la sombra. Pero qué culpa tiene este pobre cristiano de haber sido el guardia mío y probablemente el guardia de la ministra anterior y de la ministra anterior, ¿verdad? O sea, revela actitudes inmaduras, infantiles. De más está decir que la gente de comunicación me informó, doctor, vamos a pedir nuestro traslado. Le dije, ¿por qué la educación es clave? No tenemos nada que informar. Antes nosotros nos sobraba información, teníamos que elegir qué comunicar. Educación debe ser noticia todos los días, le decía yo. No podemos dejar de informar y comunicar a la comunidad educativa todas las decisiones que tomamos, porque este sistema funciona con 3 patas, o con 4 si quieren. Los docentes, los alumnos, los padres y la comunidad, y el ministerio. Y esa masa humana, ese esfuerzo colectivo jamás lideró nuestro ministro. Y cuando lo trajimos para que conteste, lo único que hizo fue durante 7 horas una perorata en donde se hacía autoelogios y evadía las respuestas más puntuales que le dimos. Nunca pudo contestar por qué no se convocó al CONEC. No es nuestra opinión. La ley la obliga y hace 2 años está. Nunca explicó por qué hacía nombramientos interinos cuando hay 20,000 docentes en el banco de elegibles. Para los simples mortales, pues yo tampoco sabía. Los bancos elegibles son los maestros, los docentes, las maestras que ya cumplieron con todos los requisitos. Es una lista de espera para llenar los que se jubilan, porque el movimiento es muy grande. No nos olvidemos también que el año pasado se olvidó que 4,000 se jubilaron, no hizo los concursos a tiempo, no recurrió y dejó a los alumnos sin clase o sin materia. Pregunta, ¿cómo se recibieron? ¿Qué estudiaron de esas materias? ¿Cómo llenó el hueco? ¿Les regaló las notas? Es un misterio. Convirtió el Ministerio de Educación en una caja negra. Pero además de eso, se encargó de repartir kits y repartió solamente 2 veces, y esta mañana lo vi en la televisión de vuelta volviendo a repartir. Hizo una encuesta para igual qué tal estaba su cuadro dentro del BEC, porque todos los directores y docentes lo rechazaban por su actitud y porque no tenían respuestas. Entonces, con eso empezó a generar esos grupos que yo mostré en la sesión anterior, que se crearon todos el mismo día y a la misma hora. PETA 1, PETA 2, PETA 3, PETA 4, grupo de apoyo, tal. Bueno, eso no lo hace ni un niño de preescolar, ¿verdad? Hasta para hacer este tipo de cosas no es suficientemente capaz, ¿verdad? Destituyó a directores departamentales que habían ganado por concurso, solo quedaron 3, probablemente por alguna gestión. A los demás los mandó al canasto. Dijo que se reunió con 90 instituciones, nunca nos explicó cuáles y para qué. Nunca explicó el plan de contingencia que dijo que nos iba a enviar, y en plena interpelación y previo al voto de censura, hasta este momento, nadie recibió el plan de contingencia en el que supuestamente iban a participar todos y en el que supuestamente él hizo, no sabemos con quién y para qué, ¿verdad? También, por otro lado, dijo que necesitaba recursos y se olvida que el FEI tiene 118 millones de dólares para el tema de los TICs, y además a mi TIC le dimos 130 millones de dólares. O sea, estamos hablando de más de 200 millones de dólares. Inclusive llegamos a discutir por redes
su ejecución no llega al 14%. Y aunque es odioso comparar, pero él fue el que metió la cuchara, nosotros llegamos a ejecutar 66%, igual estábamos muy satisfechos, porque el retraso es de... Y porque así como en la salud estamos tratando de ponernos al día, en la educación estamos muy atrasados y necesitamos hacer un gran esfuerzo como sociedad y como gobierno. Entonces, yo no quiero... Si puede ir concluyendo, senador Riera. No quiero abundar más en detalle, pero obviamente tenemos reclamos cuando la gente lo defiende y dice estos politiqueros le persiguen a PETA. Que quiero terminar con esto, presidente, agradeciendo su gentileza. Nosotros somos voceros de la sociedad de la comunidad docente, que es la que está reclamando que mandemos una señal. Gremios estudiantiles de todas las tendencias, cuerpos docentes, directores y los docentes de todo el país. Realmente lamentamos decirlo, pero necesitamos marcar una señal clara. PETA ha sido una mala elección, ha fracasado y ha tenido el tiempo suficiente para demostrar lo contrario. Muchas gracias, presidente.